¿Cómo están en esta mañana? Amén. Le damos gracias a Dios por esos anuncios que acaba de dar el pastor porque son importantes y, y fue la introducción al mensaje que traigo hoy. De verdad que me gozo en el Señor de que aunque no nos pusimos de acuerdo y usted pudiera decir, bueno, se pusieron de acuerdo, no lo hicimos, pero yo creo que es Dios obrando, ¿verdad que sí? Y yo voy a sumar algo más con el permiso del pastor. No es lo mismo leer la Biblia que estudiar la Biblia. Usted lee el versículo diario y usted dice, ya con eso tuve, creo que no. Hace falta estudiar la Biblia, ¿verdad que sí? Amén. Y hoy yo les quiero hablar del crecimiento en el Señor. Y el título de la enseñanza dice en crecimiento. Fíjese que no estaba pensando y decía, Señor, puedo poner crecimiento espiritual o puedo poner adquiriendo madurez espiritual o puedo poner crecer en el espíritu, pero creo que la palabra en crecimiento es más acorde porque nosotros desde que creemos en el Señor estamos en un crecimiento constante, ¿verdad que sí? Amén. Y vamos a buscar allí en nuestras Biblias, en la carta a Colosenses, en el capítulo 1, y vamos a ver qué nos dice el Señor acerca de esto. Colosenses capítulo 1, cuando lo tengamos allí decimos amén. Y vamos a buscar en el versículo 10. Y vemos qué dice el Señor. Primera vez que voy a predicar con esta. Así que me perdonan si me equivoco. Ok, ahí está. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Lo leemos otra vez, amén. Y me sigue allí. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. En el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos, Señor. Yo te pido, Padre, que seas tú obrando a través de tu hermoso Espíritu Santo en mi vida como un simple instrumento, Señor. Como una persona que solo quiere agradarte a ti y que seas obrando en el corazón de cada uno de mis hermanos. Permite que esta enseñanza, este mensaje, sea de bendición como ha sido para mi vida, para la vida de mis hermanos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto, creo que lo resalté, sí, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Yo, tal vez muchos de los que estamos aquí somos padres y se van a identificar, pero cuando yo tuve por primera vez a mi hija en mis brazos, para mí fue un momento muy lindo y de muchas interrogantes, muchos sentimientos encontrados, porque pasé de ser esposo sin responsabilidades a ser papá. Y eso pasó de un minuto a otro. El día anterior no tenía hijos y después tenía un hijo, ¿verdad? Y ahora que yo la veo que tiene 8 años, ya próximo a cumplir 9, me lleva a ese momento donde mi esposa y yo, cuando estábamos con Sofía, éramos primerizos, ¿verdad? Nadie estudia para ser papá. Nadie hace un posgrado graduado en magíster de papá o algo así. Sino que uno va aprendiendo conforme el día a día lo va adquiriendo. Y ahora que yo la veo a ella y veo a mi hijo, a veces me asombro y digo, wow, cuánto han crecido, ¿verdad? Cuando aprenden a dar sus primeros pasos, cuando aprenden a hablar, yo no sé si ustedes se identifican conmigo, pero nosotros nos sentimos contentos, nos sentimos alegres, ¿verdad? Cuando comienzan a alcanzar sus logros y entran al kinder, a la guardería, y llegan con la tarea y llegan con una carita feliz, nosotros nos sentimos contentos, ¿verdad? Y decimos gracias a Dios. Podemos decir gracias, Señor, porque mis hijos están creciendo. Cuando se aprenden algo, cuando le decimos que arregle su cuarto y vemos el cuarto que está ordenado y nosotros decimos gracias porque está creciendo.
¿Cuántos de los que están aquí que son padres se identifican conmigo? Amén. Y nos sentimos contentos, ¿verdad? Porque vemos en ellos que van como subiendo una escalera, como de peldaño en peldaño, como que se les asigna una tarea y ellos empiezan a trabajar en eso, se desarrollan en eso y la llegan a cumplir. Y nosotros como padres nos sentimos contentos, nos sentimos alegres. Cuando tenemos conversaciones familiares, compartimos a veces los logros de nuestros hijos. No, ya mi hijo comenzó a caminar. Ah, qué bien. Ya mi niña comenzó a esto. No, ya entró al primer grado, ya entró al segundo grado, ya pasó con esto. Y lo compartimos porque nos sentimos contentos, ¿verdad? Porque nos sentimos alegres. Porque nosotros somos padres que se preocupan por el crecimiento y el desarrollo de nuestros hijos. ¿Cuántos de los que están aquí son padres así? Amén. Ahora, cuando yo veo en la Escritura, Jesús llega y se bautiza, y en el momento del bautismo de Jesús pasa algo muy particular. Lo primero es que el Espíritu Santo desciende sobre él como una paloma. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? ¿Verdad? Y después hay una voz del cielo que dice, ¿qué dice? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Qué bonito pudiera ser que nosotros pudiéramos sacarle una sonrisa al Señor, así como nuestros hijos nos sacan una sonrisa cuando hacen las cosas y cuando vemos su crecimiento. Qué bueno pudiera ser, ¿verdad? O qué bueno debe ser cuando nosotros comenzamos a crecer en el Señor y el Señor dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Alguna vez usted se ha preguntado si hemos podido sacarle una sonrisa al Señor con nuestro crecimiento espiritual? Yo me lo pregunto. Yo me lo pregunto porque es necesario que nosotros tengamos ese sentir de Dios. Lo primero que quiero comentar y compartir con ustedes está en Juan capítulo 3. Para nosotros poder crecer, primero debemos nacer. Nadie puede crecer si no nace primero, ¿verdad? A los que les gusta plantar plantitas y ese tipo de cosas, para que esa planta dé frutos y crezca, primero hay que sembrarla, ¿verdad? Y tiene que pasar por un proceso de nacimiento. Antes de crecer, yo necesito nacer. Y había una persona en la Biblia que se llama Nicodemo, que tenía una confusión. Fíjense una cosa. Gracias, pastor. Nicodemo, cuando nosotros buscamos en Juan capítulo 3, y vaya conmigo a la Biblia en Juan capítulo 3 y quédese allí, nosotros vemos que Nicodemo tiene unas características muy, muy particulares. Cuando empezamos a estudiar la Biblia vemos que Nicodemo era un maestro de la ley, era miembro del Sanedrín, era una persona preparada, era un judío preparado. ¿Verdad que sí? Pero yo puse allí que Nicodemo era un maestro sin experiencia. ¿Y por qué digo eso? Cuando leemos ahí en Juan, en el capítulo 3, vamos a notar lo que dice el versículo 2 y vaya allí conmigo. ¿Me dicen amén cuando estén allí? Vamos a leer desde el versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. ¿Sabía y conocía Nicodemo los atributos de Dios? ¿Sí o no? Los conocía, ¿verdad? Porque no solamente se le presenta a Jesús sabiendo que era el Mesías, sino que sabía que venía de Dios y decía, Dios tiene que estar contigo porque lo que tú haces nadie puede hacerlo. Ahí hay una característica muy importante. Él conocía quién era Jesús. Él sabía quién era Jesús. Él tenía claro que sin Jesús nadie podía hacer las cosas que Jesús hacía porque Jesús era el enviado. Fíjese cómo dice. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Para que un judío dijera eso en ese momento o en la actualidad es muy difícil, ¿verdad? Porque todavía ellos esperan el Mesías. Pero este judío principal del Sanedrín no era cualquier persona, no era alguien aparte, no era uno de promedio del montón, sino que era un principal entre los judíos. Le llega y le dice, yo sé que tú vienes de Dios. Y comienzan a tener una conversación allí. Pero el Señor Jesús le dice, en el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ¿qué? Ver el reino de Dios.
Y Nicodemo comienza a tener una confusión y dice, ¿cómo yo siendo adulto me voy a otra vez a meter en el cuerpo de mi madre para nacer otra vez? Por eso digo que era un maestro sin experiencia. Conocía la ley, estaba en el Sanedrín, era una persona que era maestro de la ley, pero no conocía en ese momento lo que era el propósito de Dios. Y en esa conversación Jesús le da y le presenta el plan de salvación. Y dice, es necesario nacer de agua y de espíritu. Para nosotros poder empezar a tener un crecimiento en Dios, tenemos que tener ese nuevo nacimiento. Y ese nuevo nacimiento viene cuando nosotros reconocemos que Dios envió a su Hijo Jesucristo y que Jesús es nuestro Salvador y que yo, aunque sea buena persona, aunque sea una persona con unas cualidades morales, digamos, aceptables ante la sociedad, aunque no tengo pensamientos malos, aunque soy buen esposo, aunque soy buen hijo y soy buen padre, aunque soy responsable en mi trabajo, si no tengo a Jesús, no he nacido de nuevo. Nicodemo tenía todas unas características buenas delante de la sociedad. Era una persona que podemos decir tenía buena reputación. Pero él decía, creo que me falta algo más. Creo que no estoy completo. Creo que lo que estoy haciendo no me llena, no me satisface. No estoy conforme, como decíamos la semana pasada. Y gracias a Dios, para llenar ese vacío y esa inquietud, va a la fuente de agua viva, que es Jesús. Y Jesús le dice, debes nacer de nuevo. Pero ¿cómo voy a hacer eso si ya soy adulto? No, debemos nacer de agua y de espíritu. Así que si nosotros queremos crecer en el Señor, lo primero que tenemos que estar es convencidos de que somos salvos a través de Jesucristo y de que hemos nacido de nuevo. Amén. El apóstol Pablo dice, porque las cosas nuevas, porque en Cristo las cosas viejas pasaron y todas comienzan a ser nuevas. Y ese Cristo, las cosas viejas pasaron y todas comienzan a ser nuevas, habla de un nuevo nacimiento y de un inicio de un crecimiento espiritual. Amén. Ahora, si ya estamos claros que para poder crecer, necesito primero nacer, y no nacer de manera física, sino de manera espiritual, entonces lo primero que debo hacer es, el pastor daba unos mensajes que nos instaban a tener cuidado de nuestra vida espiritual. El pastor dio una serie de mensajes donde Dios nos motivaba a que nuestra vida espiritual debía ser guardada. ¿Verdad que sí? Y debemos guardar. La Biblia dice que debemos guardar. La Biblia dice que el que cree que esté firme, mire que no caiga. Eso me dice que yo debo estar siempre alerta. La Biblia me enseña despojado del viejo hombre que está viciado, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y cuando vemos y desglosamos la palabra despojado, quiere decir que poco a poco, día a día, yo debo estar haciendo una autoevaluación para ver qué hay en mí que no le agrada al Señor y debo dejar a un lado para poder yo tener un crecimiento espiritual. Amén. Ahora, ¿qué nos impide crecer? Porque a veces hay hermanos que tienen 5 años en el Señor, 10 años en el Señor, 15 años en el Señor, y mantienen, si pudiéramos decir de tendencias, ahora hablan mucho de tendencias y de gráficas y ese tipo de cosas. Si pudiéramos ver la tendencia siempre es igual. No tienen un crecimiento. El pastor decía algo muy importante. Tenemos que conocer la Biblia. Si usted no conoce la Biblia, usted está en un problema grave. La palabra de Dios dice, mi pueblo pereció, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. No era que no lo tenían, le faltaba. Dios no dijo, ustedes perecieron porque no tienen conocimiento. No, Dios no es así. Nosotros sí, a veces somos así. No, este es muy bruto, por eso no avanza. Lastimosamente. Pero Dios en su amor y en su misericordia dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí a partir de hoy vamos a buscar más el conocimiento de Dios? Lo primero que tenemos que identificar qué nos impide crecer. Yo estuve investigando un poco en internet, buscando un poco en internet, y conseguí en una página de Stanford Children's cuáles son las causas y los motivos de por el cual el niño tiene un problema de crecimiento y desarrollo. Y hay muchas.
pero me voy a enfocar solamente en 3. La primera es, los niños a veces tienen problemas para tener un crecimiento debido al retraso constitucional del crecimiento y el desarrollo puberal. Cuando yo leí eso y dije, Dios mío, ¿qué es eso? Está como muy difícil, ¿verdad? Y yo los términos médicos no los entiendo. De verdad que me cuesta mucho. Y yo admiro a los médicos que se aprenden todas las partes del cuerpo. Para mí, nariz, codo es más que suficiente, pero ellos tienen un montón de terminología ahí muy difícil, ¿verdad que sí? El retraso constitucional del crecimiento y el desarrollo puberal significa que un niño tiende a ser más bajo de lo normal y que ingresa en la pubertad mucho más tarde que el promedio. Es decir, si normalmente la niña se desarrolla entre los 8, 9 y 10 años y el niño entre los 10, 11 y 12, los niños que tienen este problema pueden llegar a desarrollarse hasta los 15 y 16 años. Y eso traería un problema fuerte al niño y a los padres también. Yo no me imagino la situación de un papá que tenga que vivir eso, ¿verdad que sí? La segunda son trastornos genéticos, ¿verdad? Y la tercera son enfermedades que afectan a todo el cuerpo, que llaman enfermedades sistémicas, que está entre las que están, hay varias, la desnutrición y enfermedades del corazón. Ahora, cuando yo leía eso, yo decía, si estas cosas afectan a que los niños puedan crecer, ¿será que este tipo de cosas también nos afectan a nosotros en nuestra vida espiritual? Por ejemplo, la primera, que es el retraso, ¿verdad? Lo hablamos al principio. Un cristiano que llega al Señor, ese es un cristiano y se entrega al Señor, es un cristiano que es candidato número 1 a tener un crecimiento en el Señor de manera exponencial. ¿Verdad que sí? Ahora, ¿por qué digo yo esto? Porque yo creo, y soy de los que pienso, que en el ministerio del Señor y en la obra del Señor no está lo que se llama la meritocracia. Por ejemplo, una empresa asciende o emplea a una persona que tenga años de experiencia. Pero yo creo que para el Señor no importa si usted tiene 15 años, no importa si usted tiene 20 años, no importa si usted tiene 3 años o no importa si usted tiene 6 meses. Si usted tiene hambre de Dios y sed de Dios y usted busca al Señor, usted es candidato para empezar a crecer en el conocimiento de Dios. Amén. No hace falta esperar. No, voy a esperar cuando tenga ya 6 meses de convertido, voy a empezar a orar a ver si me debo bautizar. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, y todo aquel que cree, bautícese. ¿Verdad que sí? Si la Biblia me dice eso, y yo entiendo que la Biblia es la palabra de Dios, y que cuando yo estoy leyendo la palabra de Dios, es el mismo Dios hablando a mi vida, y Dios dice, ¿fuiste nuevo de nacimiento? Sí, ahora debes bautizarte. ¿Por qué debo esperar 6 meses, 1 año? Voy a orar al Señor a ver si es su voluntad. La voluntad de Dios es bautizarme. Amén. ¿Por qué debo esperar tanto? ¿Qué me impide? ¿Qué trastorno hay en mí? Como dice, ¿y por qué debo retrasar tanto eso? Si yo estoy buscando la voluntad de Dios, esa es la voluntad de Dios, ahí está en la Escritura. Y lo dice en varias partes. ¿Usted creyó? Sí, ahora debe bautizarse. Y bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Y después, ¿vamos a hacer qué? Discípulos de Dios. ¿Verdad? Como dice Marcos. Marcos dice, y bautízalos y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Cuál es la diferencia entre el creyente y el discípulo? El creyente es como Nicodemo. Conoce que hay un Dios, conoce que Jesús vino de parte de Dios y que en él están las cosas de Dios. Ese es el creyente. El discípulo es el que sabe eso y dice, ahora que lo sé, me voy a poner a investigar, a conocer, a buscar más y a crecer más porque quiero servir a ese Dios. Amén. Una cosa es saber que Dios existe y otra cosa es vivir conforme a lo que ese Dios establece. Amén. Lo segundo, ¿verdad? Es el trastornos genéticos. Hay niños que tienen problemas de crecimiento porque en su ADN tienen algunos trastornos genéticos e impiden que se desarrollen ciertas partes motoras, ciertas partes de pensamientos, etcétera, etcétera. Cuando nosotros llegamos al Señor y somos nuevo nacimiento, la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Y que el Espíritu Santo habita en nosotros.
¿Cuántos están conmigo de acuerdo en eso? Si nosotros tenemos eso, queremos decir que pasamos de muerte a vida y que ahora nuestro ADN espiritual no es el ADN que antes teníamos, que estaba conforme a los rudimentos de este mundo, sino que comenzamos a tener un ADN conforme a lo que Dios quiere que nosotros vivamos, establecido en su palabra. ¿Verdad que sí? Conforme a lo que Dios quiere que yo viva, así voy a andar. Por eso el versículo cuando leíamos al principio dice, agradando al Señor en todo, agradándole a Él. Así como nosotros nos alegramos de que nuestros hijos crezcan y tenemos ese tipo de emociones, Dios también se agrada cuando nosotros hacemos su voluntad. Entonces, si en algún momento nosotros tenemos algún pensamiento que no esté acorde a lo que la Biblia establece, si en algún momento nosotros tenemos alguna forma de ser que acorde a la palabra no lo establece Dios y no lo debemos ser así, nosotros debemos empezar a trabajar en eso para no tener un trastorno genético espiritual en nuestra vida. Amén. Dice la palabra de Dios en el Salmo 9, 10, si me acompaña allí conmigo. Salmo 9, 10, dice la palabra del Señor, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En ti confiarán a los que conocen tu nombre. ¿Usted alguna vez ha estudiado cuáles son los atributos del nombre de Jesucristo? Ahorita cantábamos una canción muy hermosa que dice, milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas. Y termina esa frase hermosa que dice, así eres tú, Señor. Ahora sabemos que Dios es un Dios milagroso y que Dios cumple las promesas. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos conscientes de las promesas que Dios tiene en la Biblia para nosotros? ¿Y cuántos de los que estamos ahí no solamente estamos conscientes de que esas promesas son para nosotros, sino que nos abrazamos de ellas y nos aferramos a ellas porque sabemos que Dios lo ha prometido? Dios dice, no nos va a desamparar nunca. No te dejaré ni te desampararé. Pero muchas veces, cuando estamos en los caminos del Señor, no crecemos porque nos cuesta confiar y aferrarnos a esas palabras. A veces decimos, eso no es para mí, eso tal vez era bueno para el apóstol Pablo, o tal vez para el pastor Claudio, o tal vez para el hermano Billy Graham, que ya partió con el Señor, o tal vez para esto. Déjeme decirle que en Dios no hay acepción de personas y que la genética de Dios es igual para usted, es igual para mí, es igual para todo aquel que invoca su nombre. Amén. Así que no debemos tener esto como un impedimento para yo poder crecer. Número 3, enfermedades que afectan a todo el cuerpo, que son las enfermedades sistémicas. ¿Verdad? Desnutrición. El cuerpo, para que pueda estar bien, tiene que estar bien alimentado. ¿Verdad que sí? Ahí hay un problema, yo tengo un problema porque buena alimentación, ¿verdad? Yo no manejo bien el término porque para mí bueno es que sepa sabroso. Pero muchas veces la comida que no sabe buena es la mejor para el cuerpo. Hay gente que es fitness, ¿verdad? Yo soy fatness. Me gusta lo sabroso, ¿verdad? Y desde que me casé yo he crecido. No sé por qué se ríen. Pero sí, yo he crecido y no es de estatura. La desnutrición es un problema que puede llevar al niño a que impida tener un crecimiento y un desarrollo normal, un crecimiento y un desarrollo bueno. Para nosotros, en la vida espiritual, si no estamos constantemente, nutriéndonos de Dios, podemos llegar a tener una desnutrición espiritual. Y eso impide nuestro crecimiento. ¿Cómo es una desnutrición espiritual? ¿Cómo me alimento de Dios? La Biblia enseña que tenemos herramientas como la oración, la búsqueda del Señor. Tenemos que buscar a Dios en intimidad. No cuando necesitamos o cuando padecemos. No cuando estamos en una situación de aprieto. Porque mucha gente tiene a Dios como en una ventana que dice, en caso de incendio, rompe el vidrio. Ahí está Dios. A Dios debemos buscarlo de día y de noche, en todo tiempo. Amén. A Dios debemos buscarlo todo el tiempo en oración, en ayuno. ¿Verdad? ¿A cuántos de los que están aquí les gusta ayunar? Amén. Yo necesito ayunar. Y sabemos que
el conocimiento también lo vamos a adquirir conforme vamos estudiando la palabra del Señor. Y fíjense lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Si pueden estar allí conmigo. 2 Timoteo capítulo 3. Esa nutrición espiritual yo la voy a obtener cuando busco una intimidad a Dios y cuando me empiezo día a día a llenar de la palabra del Señor, del conocimiento del Señor. Y la Biblia dice así: toda la escritura es inspirada por Dios, número 1, y útil para enseñar. Si usted necesita ser enseñado, yo necesito ser enseñado por Dios porque hay cosas que en mi vida necesito arreglar. Y en la palabra de Dios es donde yo voy a recibir esa enseñanza. En una predicación, Dios usa los predicadores como instrumentos para enseñar a los pastores, a los maestros, a los evangelistas. Porque la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para quitar aquellas cosas que no nos agradan. Santiago dice esas concupiscencias que después de dar a luz, después de materializarse, dan a luz al pecado. Para redarguir, para corregir. Hay cosas en mi vida que necesitan ser corregidas por Dios. Y yo, si no me dejo corregir por el Señor, estamos mal. Para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea como, dice la palabra, perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Lo que decía el pastor, se me adelantó el pastor con la predicación. Gloria a Dios, pastor. Si usted quiere ser entrenado para toda buena obra, mucha gente dice, es que yo lo que quiero es servir a Dios. Amén, está bien. ¿Usted quiere servir a Dios? Sí. Ok, comience a prepararse. No, es que me cuesta, me da pereza. ¿Cuándo fue la última vez que leyó la Biblia? En el 2007, no. 2007 no. 2007 leí otra cosa. 2004. Estoy exagerando. Tenemos que tener una búsqueda diaria con Dios para no tener y no sufrir una desnutrición espiritual. Lo otro sería enfermedades del corazón, ¿verdad? Cuando un niño tiene enfermedades en el corazón es un tema grave porque impide que su cuerpo y su crecimiento se van a ver afectados. Yo creo que nosotros espiritualmente, si tenemos enfermedad en el corazón, debemos ser alentados y buscar al Espíritu Santo de Dios, que es quien nos consuela a nosotros. ¿Verdad que sí? Si nosotros estamos tristes, tenemos ahí la palabra de Dios, que Dios nos anima y dice, no te preocupes, ¿verdad? Yo estoy contigo, no te desampararé. Si nos sentimos abatidos, Dios dice que Dios nos guarda, que Dios es nuestro proveedor. Y todas esas promesas están allí para nosotros. Si en algún momento nosotros nos estamos llevando por lo emocional, más que por lo espiritual, y es algo que quiero aclarar, no está mal emocionarse, no está mal alegrarse en Dios, ¿verdad? No está mal danzar y tener una expresión corporal de agradecimiento hacia Dios. Eso está bien. Pero el apóstol Pablo dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Oraré en el espíritu, pero oraré también con entendimiento. Si nosotros cantamos y decimos, milagroso, abre camino, porque la canción es linda y queda ahí, no pasa nada. Pero si nosotros cantamos, milagroso, abre camino, Señor, sí, así como lo hiciste con Israel en el desierto, lo vas a hacer en mi vida también. Entonces eso es otra forma de ver las cosas. Amén. Y ya para terminar, viendo qué me impide crecer, ahora vamos a ver cómo crecer espiritualmente. Y ahí está en 2 de Pedro, en el capítulo 1 del versículo 5 al 8. Esta es la versión TLA. Me gustó mucho esta versión. Y mire cómo dice. Dice así. Por eso, mi consejo es que pongan todo su sueño en... Y comienza a dar una lista. El apóstol Pedro está en esta carta, comienza saludando a las personas, ¿verdad? Y comienza a decir lo importante que es tener esa búsqueda y esa intimidad con Dios. Y comienza a dar una serie de detalles. Y cuando llega al versículo 5, dice, por eso
Mi consejo es que se impongan todo su empeño en, número 1, afirmar su confianza en Dios, esforzarse por hacer el bien, procurar conocer mejor a Dios. Número 2, y dominar sus malos deseos, tener ese dominio propio. Deben ser pacientes, Padre. Entregar su vida a Dios, estimar a sus hermanos en Cristo y sobre todo amar a todos por igual. Si ustedes conocen a Jesucristo, harán esto y tratarán de hacerlo cada vez mejor. Así vivirán haciendo el bien. Hermano, ¿cómo puedo crecer en el Señor? Ahí está de parte de Dios por medio de Pedro, la lista de lo que debemos hacer. Número 1, afirmar la confianza en Dios. Que nuestra identidad sea en Dios. Que nada nos mueva, que nada mueva nuestra creencia, nuestra fe. Amén. Número 2, esforzarme por hacer el bien. Y fíjense que dice, no simplemente dice, bueno, haz el bien. No, esforzarnos requiere de algo adicional. Requiere de que, bueno, si me salió, me salió, y si no me salió, no puedo hacer más nada. No, tenemos que esforzarnos por hacer el bien. Procurar conocer mejor a Dios. ¿Cuántos en esta mañana nos comprometemos con el Señor de que cada día vamos a conocer más la voluntad de Dios? De que cada día vamos a buscar más la presencia de Dios. Estamos terminando este año, un año bastante atropellado, con bastantes problemas. Y yo me gozo en el Señor, y no me malinterpreten, no es que estoy de acuerdo con la pandemia, ¿verdad? De hecho, no fui afectado por la pandemia en cuanto a mi trabajo, perdí mi trabajo, pero gracias a Dios porque Dios me permitió estar aquí. Si la pandemia no pasa, yo no estuviera dando este mensaje. Pero Dios tiene un propósito grande, ¿verdad que sí? Amén. Y le damos gracias a Dios por eso. Pero yo creo que es bueno que nosotros reflexionemos y digamos, ¿dónde estoy y a dónde Dios me quiere llegar? La gente dice, ¿dónde estoy? Y si me esfuerzo haciendo esto, esto y esto, voy a llegar aquí. Pero nosotros como creyentes decimos, ¿dónde estoy y a dónde Dios me quiere llevar? Si empezamos a buscar en esa línea y leemos los consejos que nos está dando el apóstol Pedro aquí, nosotros cada día vamos a tener un crecimiento exponencial en el Señor. Amén. Porque para Dios es importante que crezcamos. En la palabra del Señor, yo no veo nada que dice, no, Él es un enano espiritual. No. Todos eran personas que se abocaban a hacer las cosas conforme a Dios le agradaba. Y Dios, dice la Biblia en Hechos, y Dios añadía cada día los que habían de ser salvos. Nosotros debemos procurar, gloria a Dios, nosotros debemos procurar que cada día se añada a la iglesia aquellos que han de ser salvos. Amén. Y ya para terminar, el apóstol Pablo nos deja un mensaje hermoso en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 13. Dice así, hermanos, y es el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Número 1, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, extendiéndome adelante, prosigo el blanco. Para Dios no hay problema de que, ay Señor, ¿cuánto tiempo he perdido? No, ya para qué lo intento. No. El apóstol Pablo es el que dice, olvidando ciertamente lo que quedó atrás. Es decir, si antes no me esforzaba, si antes no lo procuraba, si antes no lo buscaba, si antes no oraba como debía orar y no estudiaba la Biblia como debía orar, eso no me debe impedir. Yo hago borrón y cuenta nueva y ahora prosigo el blanco. Y es el mismo apóstol Pablo que lo está diciendo. Así que tengamos nosotros ese mismo sentir, como dice el apóstol Pablo. Si yo no he estado buscando a Dios como Dios debe ser buscado, entonces yo hago un stop y comienzo a hacer las cosas de otra forma, olvidando lo que quedó atrás, pidiéndole al Señor, dame ahora la fortaleza porque quiero buscar tu rostro de día y de noche. Dame ahora esa pasión. La Biblia dice que Dios pone el querer y el hacer de su buena voluntad en nuestras vidas. Amén. Y extendámonos hacia adelante, ¿verdad? Para proseguir el blanco. Amén. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Y ahí trate de tener esa intimidad con Dios. Recuerde que para Dios es igual
Si usted tiene 15 años en el Señor, si usted tiene 6 meses en el Señor, si usted lo busca de corazón, usted lo va a encontrar. Amén. Así que si usted quiere, cierra sus ojos, incline su rostro, pero tenga un momento de reverencia allí, delante de Dios, y vamos a orar al Señor diciendo: Padre, en esta hora yo me pongo delante de tu presencia, sabiendo, Señor, que en ti hay más. Una persona dijo una vez que el conocimiento que sabemos es una gota y que lo que hay por conocer es un océano. Lo que conocemos de ti, Señor, no es nada ni se compara por lo que estamos por conocer, por lo que tú nos quieres mostrar a nuestras vidas. Yo te pido en el nombre de Jesús que mis hermanos en esta hora podamos crecer en el conocimiento y en tu verdad. Que podamos ser, Señor, cada día como a ti te agrada. Que podamos amarnos unos a otros. Que podamos tener esa madurez espiritual, Señor, para buscar tu rostro cada día, para buscar tu presencia cada día, para buscar tu palabra, inquirir en tu templo, para que cada día, Señor, el Espíritu Santo de Dios dejémonos gobernar por Él y que seas tú obrando en nuestros corazones. Señor, queremos hacer tu voluntad. Y tu voluntad es que crezcamos. Y que en algún momento, Señor, tú puedas decir como dijiste con Jesús: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Te adoramos, Señor, y te exaltamos en esta hora. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias por tu comprensión y tu misericordia que son nuevas cada mañana. Yo te pido, Señor, que este mensaje sea de bendición para cada una de las personas, así como lo ha sido para mi vida. Ayúdame a buscarte cada día más. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.